La tragedia de Carmen Ruiz, 1890, Oaxaca. El anillo que marcó su mano. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Carmen Ruiz, 1890, Oaxaca. El anillo que marcó su mano. En las montañas que rodeaban la ciudad de Oaxaca, donde el aire era delgado y puro, y las tradiciones indígenas se mezclaban con las costumbres coloniales españolas, creando una cultura única en todo México, vivía una joven llamada Carmen Ruiz. Era el año de 1890, la época del Porfiriato, cuando México experimentaba modernización acelerada bajo la mano firme de Porfirio Díaz. Pero en ciudades como Oaxaca, las tradiciones antiguas aún regían la vida cotidiana, especialmente en asuntos de familia, honor y matrimonio. Carmen tenía 19 años y era considerada una de las jóvenes más hermosas de su pueblo, Santa María del Tule. Tenía el rostro ovalado típico de las mujeres zapotecas, con pómulos altos que daban estructura aristocrática a sus rasgos, ojos negros profundos como pozos antiguos que reflejaban inteligencia notable, y cabello oscuro que le llegaba hasta la cintura cuando lo soltaba, aunque generalmente lo llevaba trenzado con listones coloridos, según la costumbre regional. Su piel era del tono de canela que resultaba de generaciones de mezcla entre sangre indígena y española, considerado en aquella época como ideal de belleza mexicana. Carmen era hija de don Esteban Ruiz, un artesano especializado en trabajos de madera que había ganado reputación por tallar piezas religiosas excepcionales, santos, vírgenes, crucifijos, que adornaban iglesias en toda la región. Su madre, doña Soledad, descendía de familia zapoteca que había sido tejedora de prestigio durante generaciones, manteniendo vivos diseños ancestrales en los textiles que producían. La combinación de artesanía paterna y materna había dado a Carmen apreciación profunda por la belleza creada con las manos, por el valor del trabajo meticuloso y la importancia de preservar tradiciones. Carmen tenía 2 hermanos menores y una hermana, y como hija mayor, había asumido responsabilidades significativas en el hogar desde temprana edad. Ayudaba a su madre con la preparación de comidas tradicionales oaxaqueñas, moles complejos que requerían días de preparación, tamales envueltos en hojas de plátano, chocolate molido en metate según recetas transmitidas por generaciones. También había aprendido el arte del tejido de su madre, creando textiles con diseños que contaban historias zapotecas antiguas sin necesidad de palabras. El prometido de Carmen era Rodrigo Vargas, un hombre de 27 años, cuya familia poseía tierras agrícolas considerables en los valles cerca de Tule. Los Vargas cultivaban principalmente maíz, frijol y calabaza, la trilogía sagrada de la agricultura mesoamericana, junto con árboles frutales que prosperaban en el clima templado de la región. Rodrigo era el hijo mayor, destinado a heredar las tierras familiares y la responsabilidad de mantener a su familia extendida, un peso que llevaba con seriedad que algunos interpretaban como severidad. Físicamente, Rodrigo era hombre imponente, alto para los estándares locales, con hombros anchos de quien había trabajado la tierra desde niño,
manos grandes y callosas que testimoniaban años de trabajo manual, y rostro anguloso con rasgos marcados que le daban apariencia seria, casi severa. Tenía ojos oscuros que raramente sonreían aunque sus labios lo hicieran, y forma de hablar directa que algunos apreciaban como honestidad, pero otros encontraban brusca. Llevaba bigote espeso según la moda de la época, y vestía típicamente ropa de trabajo, pantalones de manta, camisa simple, sombrero de palma ancho para protegerse del sol oaxaqueño. El noviazgo entre Carmen y Rodrigo había sido arreglado por sus familias, como era costumbre en aquel tiempo y lugar. Don Esteban y el padre de Rodrigo, don Joaquín, eran compadres que se conocían desde la infancia y habían discutido durante años la posibilidad de unir sus familias a través del matrimonio de sus hijos mayores. Cuando Carmen alcanzó edad apropiada para matrimonio, las negociaciones formales comenzaron. Las dos familias se reunieron repetidamente para discutir términos, la dote que don Esteban proporcionaría, las tierras que Rodrigo heredaría, las condiciones bajo las cuales vivirían los nuevos esposos. Durante este periodo de negociación, que duró casi un año, Carmen y Rodrigo tuvieron oportunidades limitadas de conocerse. Se encontraban durante visitas familiares formales, siempre bajo vigilancia de familiares mayores, intercambiando palabras breves y miradas tímidas. Carmen encontraba a Rodrigo intimidante, su seriedad, su forma directa de hablar, su presencia física dominante, pero intentaba ver estas cualidades como señales de fortaleza y estabilidad que proporcionarían seguridad en el matrimonio. Rodrigo, por su parte, veía a Carmen como esposa apropiada, hermosa, trabajadora, con habilidades domésticas bien desarrolladas y de familia respetable que agregaría prestigio a su propia familia. No era historia de amor apasionado, como las que Carmen había leído en las pocas novelas románticas que habían llegado a sus manos. Era arreglo práctico basado en compatibilidad social, económica y familiar, exactamente el tipo de matrimonio que se consideraba apropiado y deseable en el Oaxaca rural de 1890. El amor, según le había explicado su madre, vendría después del matrimonio, creciendo gradualmente a través de años de vida compartida, hijos criados juntos y dificultades superadas como equipo. La boda fue fijada para el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, fecha considerada particularmente propicia para matrimonios católicos. La ceremonia se realizaría en la iglesia del pueblo, un edificio colonial modesto pero hermoso, con altar dorado y frescos que mostraban escenas de la vida de Cristo. La recepción tendría lugar en la casa de los Vargas, que tenía patio grande capaz de acomodar a los 150 invitados esperados, una combinación de familia extendida, vecinos, trabajadores de las tierras Vargas y miembros respetados de la comunidad. Los preparativos ocuparon los 3 meses previos a la fecha elegida. Carmen y su madre trabajaron incansablemente creando el ajuar que Carmen llevaría a su matrimonio. Ropa de cama bordada a mano, manteles decorados con diseños tradicionales, vestidos para diferentes ocasiones, rebozo fino tejido especialmente para ocasiones formales. Don Esteban talló un cofre especial de cedro donde Carmen guardaría sus posesiones más preciadas, decorándolo con diseños florales tan intrincados que cada flor parecía tener profundidad tridimensional. El vestido de novia fue confeccionado por la mejor costurera del pueblo, combinando tradiciones locales con elementos de moda europea que había comenzado a infiltrarse incluso en comunidades rurales de Oaxaca. Era de satén blanco, color que había reemplazado gradualmente los colores tradicionales que las novias zapotecas habían usado durante siglos, con bordados en hilo de seda que representaban símbolos de fertilidad y prosperidad.
El velo era de tul delicado que doña Soledad había adquirido durante viaje especial a la ciudad de Oaxaca. Un gasto considerable, pero considerado necesario para que Carmen se viera apropiadamente elegante en su día especial. Pero el elemento del ajuar nupcial que causaba mayor emoción y también cierta ansiedad era el anillo de compromiso que Rodrigo presentaría a Carmen durante la ceremonia de pedimento formal, evento que tradicionalmente precedía la boda por algunas semanas. Este anillo no era simple banda de oro como muchas familias de medios modestos usaban. Rodrigo, queriendo demostrar la prosperidad de su familia y el valor que daban a esta unión, había encargado un anillo más elaborado a un joyero en la ciudad de Oaxaca. El joyero, un hombre llamado Fabián Cortés, tenía reputación de crear piezas únicas que combinaban técnicas europeas con motivos indígenas. El anillo que creó para Carmen era verdaderamente especial. Una banda de plata trabajada con diseños que evocaban grecas zapotecas, con pequeño granate incrustado en el centro, piedra de color rojo profundo que simbolizaba amor y compromiso. El granate había sido importado desde algún lugar distante, probablemente Europa o incluso Asia, agregando elemento de exotismo y prestigio a la pieza. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el joyero Fabián Cortés había considerado completamente, era que el proceso de trabajar la plata para crear el anillo había involucrado uso de sustancias químicas que, si no se eliminaban completamente durante el proceso de limpieza final, podían ser tóxicas. Específicamente, se había usado mercurio como parte del proceso de amalgamación para lograr ciertos efectos decorativos en la plata, y compuestos de cobre habían sido utilizados para crear patinas que resaltaban los diseños grabados. En manos de joyero cuidadoso y con tiempo adecuado para limpieza exhaustiva, estos residuos químicos normalmente serían eliminados completamente, dejando pieza segura para uso. Pero Fabián Cortés había estado trabajando bajo presión de tiempo. Rodrigo había encargado el anillo tarde, insistiendo en que necesitaba estar listo para la ceremonia de pedimento que se aproximaba rápidamente. En su prisa por completar el trabajo a tiempo, Cortés había abreviado el proceso de limpieza final. Había pulido el anillo hasta brillar hermosamente, pero residuos microscópicos de mercurio y sales de cobre permanecían en grietas pequeñas de los diseños grabados, invisibles al ojo pero presentes y potencialmente peligrosos. Capítulo 1. La ceremonia de pedimento se llevó a cabo en la casa de los Ruiz en una tarde cálida de julio, 6 semanas antes de la fecha de boda programada. Era ritual tradicional que seguía protocolo específico transmitido a través de generaciones. La familia Vargas, Rodrigo, sus padres, sus abuelos, tíos importantes y el padrino designado, llegó en procesión formal a la casa de los Ruiz, trayendo regalos específicos que simbolizaban intenciones serias. Canastas de pan especial, botellas de mezcal de calidad, chocolate molido envuelto en papel decorativo y flores frescas. Don Joaquín, como patriarca de la familia Vargas, pronunció discurso formal pidiendo la mano de Carmen para su hijo Rodrigo. Usó lenguaje elevado y tradicional, repleto de metáforas sobre la unión de dos familias como la unión de dos ríos que forman corriente más fuerte, sobre Carmen como flor preciosa que sería trasplantada al Jardín Vargas, donde sería cuidada y valorada. Don Esteban respondió con su propio discurso, igualmente formal, aceptando la propuesta y expresando confianza en que Rodrigo sería esposo apropiado para su hija amada. Después de estos intercambios formales, llegó el momento para que Rodrigo presentara el anillo a Carmen. Se arrodilló frente a ella, gesto que era relativamente nuevo
influenciado por costumbres europeas que habían comenzado a mezclarse con tradiciones locales, y sacó una caja pequeña de terciopelo de su bolsillo. La abrió para revelar el anillo que brillaba bajo la luz de las velas que iluminaban la sala. Carmen jadeó suavemente al ver la pieza. Era más hermosa de lo que había anticipado, más elaborada que anillos simples que otras novias del pueblo usaban. El trabajo en la plata era exquisito, los diseños zapotecas grabados con precisión y detalle que mostraban la habilidad del artesano, y el granate en el centro capturaba la luz, brillando con fuego interno que parecía pulsar con vida propia. «Carmen», dijo Rodrigo con voz seria que raramente mostraba emoción, pero ahora temblaba ligeramente. «Acepta este anillo como símbolo de mi compromiso contigo. Prometo ser esposo fiel, proveedor diligente y padre bueno para los hijos que Dios nos dé». Carmen, con lágrimas de emoción en sus ojos, extendió su mano izquierda. Rodrigo tomó el anillo de la caja y lo deslizó sobre el dedo anular de Carmen. El anillo era ligeramente apretado. No había habido oportunidad de medir el dedo de Carmen exactamente, y Rodrigo había estimado el tamaño, pero con pequeño esfuerzo logró empujarlo hasta la base del dedo. En el momento en que el anillo se asentó en su lugar, Carmen sintió sensación extraña. Era como ardor sutil, casi imperceptible al principio, donde el metal tocaba su piel. Frunció el ceño ligeramente, pero la sensación era tan leve y el momento era tan importante y público que no dijo nada. Probablemente era solo la presión del anillo ajustado, o tal vez nervios manifestándose como sensación física. Sonrió a Rodrigo, aceptando formalmente su propuesta, y la sala estalló en aplausos y felicitaciones. La celebración continuó durante horas. Se sirvió comida tradicional, mole negro oaxaqueño con pollo, tamales envueltos en hojas de plátano, chocolate caliente espumoso preparado según receta antigua. El mezcal fluyó generosamente, los hombres brindando repetidamente por la felicidad de la futura pareja. Música de banda local llenó el aire, y eventualmente el espacio fue despejado para baile. Carmen y Rodrigo bailaron juntos por primera vez, movimiento formal y consciente bajo la mirada de docenas de parientes, observando cada detalle para discutir después. Durante toda la celebración, Carmen era consciente del anillo en su dedo. El ardor sutil que había sentido inicialmente no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse gradualmente. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a la novedad de llevar joya en dedo que nunca antes había llevado adorno. Pero varias veces durante la tarde, se descubrió frotando discretamente el dedo con su pulgar, intentando aliviar la incomodidad creciente. Cuando la familia Vargas finalmente se retiró tarde en la noche, Carmen se apresuró a su habitación. Inmediatamente se quitó el anillo para examinar su dedo. Lo que vio la inquietó. Alrededor de la base de su dedo anular, donde el anillo había estado, había línea distintivamente rojiza. La piel se veía ligeramente inflamada, y cuando la tocó, sentía caliente al tacto. El ardor continuaba incluso con el anillo removido. Carmen se lavó el dedo cuidadosamente con agua y jabón. Luego aplicó un poco de sábila que su madre mantenía en maceta en el patio para tratamiento de quemaduras menores y irritaciones de piel. El gel fresco proporcionó alivio temporal, y Carmen se convenció de que el problema se resolvería durante la noche. Probablemente había sido reacción a la novedad del metal contra su piel, nada más. Pero a la mañana siguiente, cuando Carmen examinó su dedo a la luz del día, vio que la rojez no había disminuido. De hecho, parecía haberse oscurecido ligeramente, tomando tono más marrón que rojo. Y cuando se puso el anillo nuevamente, porque sería inapropiado que prometida no llevara anillo de compromiso durante las semanas previas a la boda,
El ardor regresó inmediatamente, ahora más intenso que el día anterior. Durante los días siguientes, Carmen notó que la marca en su dedo continuaba cambiando. Lo que había comenzado como línea rojiza se transformó en decoloración más oscura, un tono marrón grisáceo que parecía estar no solo en la superficie de la piel, sino debajo de ella, como si algo estuviera manchando su carne desde dentro. Aplicó diversos remedios caseros que su madre sugirió: pasta de maíz, infusión de hierbas medicinales, incluso orina fresca según remedio tradicional antiguo, pero nada parecía detener el oscurecimiento progresivo. Capítulo 2. Una semana después de recibir el anillo, Carmen finalmente mostró su dedo a su madre. Doña Soledad examinó la marca con preocupación creciente. «Esto no es normal», murmuró. «Parece como si el metal estuviera envenenando tu piel». Sugirió que Carmen dejara de usar el anillo hasta que la marca sanara completamente. Pero Carmen rechazó esta idea con horror. «No puedo dejar de usar el anillo de compromiso que Rodrigo me dio. ¿Qué pensarán las personas? ¿Qué pensará su familia? Parecería que rechazo el matrimonio o que hay problemas entre nosotros». En la sociedad tradicional de Santa María del Tule, tales señales serían interpretadas como presagios terribles, posiblemente suficientes para cancelar el matrimonio completamente y traer vergüenza sobre ambas familias. Doña Soledad entendía el dilema de su hija. Sugirió como compromiso que Carmen hablara con Rodrigo sobre el problema, explicara que el anillo le estaba causando reacción y viera si podría ser ajustado o reemplazado. Pero cuando Carmen intentó sacar el tema durante la siguiente visita de Rodrigo, su respuesta fue desdeñosa y brevemente irritada. «Es solo la piel acostumbrándose al metal», dijo con tono que no invitaba a discusión adicional. «Mi madre llevó joyas toda su vida y siempre tuvo marcas donde los metales tocaban su piel. Es completamente normal, te acostumbrarás». Su tono implicaba que Carmen estaba siendo demasiado sensible, haciendo problema grande de incomodidad menor. Carmen, criada para ser obediente y no contradecir a hombres, especialmente a su futuro esposo, aceptó esta explicación sin protestar más. Continuó usando el anillo diariamente, aunque el ardor se intensificaba y la marca en su dedo se oscurecía progresivamente. A las 2 semanas de haber recibido el anillo, la decoloración había extendido hasta cubrir toda la base de su dedo anular, un anillo oscuro de piel manchada que se veía claramente antinatural y perturbador. Carmen comenzó a usar guantes cuando salía de casa, algo inusual en el clima cálido de Oaxaca y que causaba comentarios curiosos de vecinos. Inventaba excusas. Estaba protegiendo sus manos para que se vieran perfectas en su boda. Estaba siguiendo nueva moda europea, pero la verdad era que se avergonzaba de la marca oscura y no quería responder preguntas sobre ella. El ardor también había evolucionado. Ya no era solo sensación de calor donde el anillo tocaba piel. Ahora era dolor punzante que se extendía desde su dedo hacia su mano, ocasionalmente subiendo por su antebrazo. Algunas noches el dolor era suficientemente intenso para mantenerla despierta. Trataba de alivio sumergiendo su mano en agua fría, pero el alivio era temporal. 3 semanas después de recibir el anillo, Carmen notó algo aún más alarmante. La piel debajo del anillo no solo estaba decolorada, sino que comenzaba a deteriorarse. Cuando se quitaba el anillo brevemente para limpiar su dedo, podía ver que la piel se veía en carne viva, con pequeñas áreas que parecían estar rompiéndose. Había también secreción acuosa que emanaba de estas áreas, algo que sugería infección o reacción química severa. Esta vez, Carmen insistió más firmemente con su madre en que algo estaba seriamente mal. Doña Soledad, ahora genuinamente alarmada,
Sugirió consultar con doña Petra, curandera local, que tenía conocimiento extenso de hierbas medicinales y enfermedades de piel. Carmen accedió, desesperada por alivio. Doña Petra examinó el dedo de Carmen con ojo experto. Olió la piel afectada, detectando aroma metálico sutil que no debería estar presente. Examinó el anillo mismo, notando los diseños elaborados con sus grietas pequeñas donde residuos podrían acumularse. Su diagnóstico fue directo y alarmante. Este anillo está envenenando tu dedo. El metal contiene algo tóxico, probablemente mercurio o cobre o ambos. Debes dejar de usarlo inmediatamente o la condición empeorará. Pero cuando Carmen llevó este diagnóstico a Rodrigo, esperando que finalmente comprendiera la seriedad de la situación, su reacción fue de incredulidad y cierto enojo. «Tonterías de curandera supersticiosa», declaró. «El anillo es de plata pura, encargado de joyero respetable en la ciudad. No hay veneno. Si fuera peligroso, el joyero me habría advertido. Tu dedo simplemente es sensible. Deja de hacer drama de algo menor». Había algo en el tono de Rodrigo, una firmeza que rayaba en hostilidad, una negativa a considerar que el anillo que había elegido con tanto cuidado y gasto considerable pudiera ser defectuoso, que hizo que Carmen sintiera que insistir más causaría conflicto serio. Y conflicto entre prometidos, tan cerca de la boda, era algo que debía evitarse a toda costa. El chisme resultante, el escándalo potencial, la posibilidad de que el matrimonio se cancelara. Todo esto aterrorizaba a Carmen más que el dolor en su dedo. Entonces, Carmen tomó decisión que tendría consecuencias trágicas. Continuaría usando el anillo, soportaría el dolor y la decoloración, y esperaría que después de la boda, cuando estuviera casada y la presión social disminuyera, podría encontrar forma de reemplazar el anillo sin causar ofensa a Rodrigo. Era solución temporaria a problema inmediato, pero basada en su posición fatal de que su condición no empeoraría significativamente en las 3 semanas que faltaban hasta la boda. Capítulo 3. La boda se celebró según lo programado el 15 de agosto en la iglesia del pueblo. Carmen usó guantes de encaje blanco como parte de su atuendo nupcial, ocultando efectivamente la marca oscura en su dedo de los ojos curiosos de los 150 invitados. Para observadores, era novia radiante en vestido blanco hermoso, cabello adornado con flores frescas, sonrisa en rostro mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Pero debajo de los guantes, la condición de su dedo había empeorado dramáticamente. La decoloración ahora cubría casi todo el dedo, un tono negro azulado que se veía cadavérico. La piel estaba rota en varios lugares, supurando líquido claro mezclado con pus que manchaba el interior de los guantes. El dolor era constante e intenso, irradiando desde su dedo hacia su mano y brazo. Carmen había tomado té de hierbas con propiedades analgésicas antes de salir de casa, pero solo proporcionaba alivio marginal. Durante la ceremonia, Carmen luchaba por concentrarse en los votos que intercambiaba con Rodrigo, en las bendiciones del sacerdote, en el significado sagrado del sacramento. Su mente seguía volviendo al dolor pulsante en su mano, al conocimiento de la destrucción progresiva ocurriendo debajo del guante de encaje. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Rodrigo colocando banda de oro simple en el dedo anular de su mano derecha, Carmen colocando anillo de oro en la mano de Rodrigo, Carmen sintió oleada de ironía amarga. Ahora tenía 2 anillos, uno en cada mano, símbolos de compromiso que deberían traer alegría, pero que solo le recordaban el veneno lento que el primero había estado administrando durante semanas. La recepción en la Casa Vargas fue celebración elaborada con comida abundante, mezcal fluyendo libremente, música y baile, que continuó hasta bien entrada la noche. Carmen sonreía y aceptaba felicitaciones.
Bailó con Rodrigo y con varios familiares importantes. Actuó el papel de novia feliz, con convicción que solo aquellos más cercanos a ella podían penetrar. Doña Soledad, observando a su hija desde la distancia, veía tensión en la postura de Carmen, la forma en que ocasionalmente presionaba su mano izquierda contra su cuerpo como tratando de calmar dolor, y su corazón se apretaba con preocupación. Cuando la celebración finalmente terminó y Carmen y Rodrigo se retiraron a la habitación que habían preparado para ellos en la Casa Vargas, Carmen sintió alivio de finalmente poder quitarse los guantes. Lo que reveló la hizo contener un grito. El interior de los guantes estaba manchado con mezcla de fluidos, sangre, pus, linfa, que habían estado emanando de su dedo deteriorado durante todo el día. Y el dedo mismo se veía peor que nunca. La piel estaba desintegrándose, carne viva visible en lugares, la decoloración negra extendiéndose hacia su mano. Rodrigo, viendo el dedo de su nueva esposa por primera vez sin los guantes que lo habían ocultado, mostró expresión de shock, seguida rápidamente por disgusto. «¿Por qué no me dijiste que estaba tan mal?», demandó. Carmen lo miró con incredulidad. «Te dije múltiples veces. Me dijiste que era normal, que me acostumbraría, que no era problema», siguió argumento, el primero de muchos que caracterizarían su matrimonio. Rodrigo acusaba a Carmen de exagerar, de no cuidar apropiadamente la lesión, de ser demasiado sensible. Carmen, débil por el dolor y exhausta del día largo, no tenía energía para defender. Finalmente acordaron que en la mañana buscarían tratamiento médico apropiado, pero cuando amaneció, Rodrigo había cambiado de opinión. Tenía trabajo urgente en los campos, época de cosecha, no esperaba por conveniencias personales, y sugirió que Carmen consultara curandera local por su cuenta. Carmen, aún intentando ser esposa obediente en estos primeros días de matrimonio, aceptó esta disposición, aunque sentía herida y abandono. Doña Petra, cuando vio la condición del dedo de Carmen después de la boda, fue más franca de lo que había sido antes. «Esto es envenenamiento severo por metal. El daño ya es extenso. Necesitas ver médico real en la ciudad, no solo curandera como yo. Necesitas que ese anillo sea removido permanentemente y que te den medicinas que yo no puedo proporcionar». Pero viajar a la ciudad de Oaxaca para consultar médico requería permiso de Rodrigo, tanto por cuestiones prácticas de transporte y costo, como por expectativas sociales de que esposa no tomara decisiones importantes sin consentimiento de esposo. Y cuando Carmen planteó la idea a Rodrigo esa noche, él respondió con mezcla de irritación y preocupación económica. «Médicos de ciudad son caros. ¿Para qué gastar dinero cuando probablemente te dirán lo mismo que la curandera? Quítate el anillo y déjalo sanar». Carmen, finalmente comprendiendo que Rodrigo no la apoyaría en buscar tratamiento apropiado, tomó acción unilateral. Dejó de usar el anillo de compromiso, guardándolo en cofre pequeño. Pero el daño ya estaba hecho. Las semanas de exposición continua a los residuos tóxicos habían causado envenenamiento que iba más allá de daño superficial de piel. Capítulo 4. Durante los meses siguientes, la condición de Carmen no mejoró significativamente a pesar de haber removido el anillo. El dedo comenzó a sanar superficialmente. La supuración disminuyó. Nueva piel formó sobre las áreas en carne viva. Pero la decoloración negra persistía y Carmen comenzó a experimentar síntomas más sistémicos que sugerían que el envenenamiento había afectado más que solo su piel. Desarrolló fatiga crónica que la hacía incapaz de realizar tareas domésticas que antes había ejecutado sin esfuerzo. Perdió apetito y comenzó a perder peso visiblemente. Experimentaba dolores de cabeza frecuentes e intensos que la dejaban postrada en cama durante horas.
Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, síntoma especialmente problemático para alguien que había sido tejedora hábil, ya que hacía casi imposible realizar trabajo delicado que había sido fuente de orgullo y pequeño ingreso. Rodrigo, en lugar de mostrar compasión por el deterioro de su esposa, se volvía cada vez más crítico y distante. Comparaba a Carmen desfavorablemente con su madre, quien trabajaba incansablemente en el hogar y los campos hasta edad avanzada. Sugería que Carmen estaba exagerando sus síntomas, siendo floja, buscando atención. Esta falta de apoyo de su esposo, combinada con el deterioro físico progresivo, hundió a Carmen en depresión, que compoundió sus problemas de salud. La familia de Carmen, viviendo en parte diferente del pueblo, no estaba completamente consciente de cuán mal estaban las cosas. Carmen, avergonzada de lo que percibía como fracaso de ser esposa apropiada, minimizaba sus problemas durante visitas familiares ocasionales. Doña Soledad notaba que su hija se veía progresivamente más delgada y pálida, pero cuando expresaba preocupación, Carmen insistía en que simplemente estaba ajustándose a vida matrimonial. 6 meses después de la boda, Carmen desarrolló síntomas nuevos y alarmantes. Comenzó a tener episodios de confusión donde perdía el hilo de conversaciones o olvidaba qué estaba haciendo a mitad de tarea. Su visión se volvió borrosa ocasionalmente y, más ominoso, comenzó a experimentar dolor en sus riñones, dolor sordo constante en la parte baja de su espalda que empeoraba progresivamente. Estos síntomas, la fatiga, la pérdida de apetito, el temblor, la confusión mental, los problemas renales, eran consistentes con envenenamiento crónico por mercurio, una de las sustancias que había estado presente como residuo en el anillo. El mercurio, cuando es absorbido a través de piel durante exposición prolongada, puede causar daño sistémico severo incluso después de que la exposición cesa. Ataca el sistema nervioso, los riñones, y puede causar deterioro gradual de múltiples sistemas corporales. Pero en 1890, en pueblo rural de Oaxaca, este tipo de diagnóstico sofisticado no estaba disponible. La medicina local era mezcla de remedios tradicionales y prácticas médicas europeas obsoletas. No había toxicólogos, no había laboratorios capaces de detectar metales pesados en tejido humano. No había comprensión real de cómo exposición a sustancias químicas podía causar enfermedad crónica. Doña Petra, consultada nuevamente por doña Soledad, quien finalmente había insistido en examinar a su hija personalmente, hizo conexión entre el anillo y el deterioro de Carmen. El veneno del anillo se metió en su cuerpo, explicó. No solo en la piel, sino en su sangre, en sus órganos. Este tipo de envenenamiento es muy difícil de tratar una vez que se ha extendido así. Doña Soledad, horrorizada, demandó saber si había algo que pudiera hacerse. Doña Petra conocía hierbas que podían ayudar al cuerpo a eliminar toxinas, cilantro, ajo, ciertas algas, pero admitió que en caso tan avanzado, su efectividad sería limitada. Necesita médico real, medicinas que yo no tengo, y necesita descanso, alimentación buena, cuidado constante, pero sobre todo, agregó mirando directamente a doña Soledad, necesita que se lleve el veneno que la enfermó, ese anillo, y que se examine apropiadamente para que otros no sufran el mismo destino. Cuando doña Soledad confrontó a Rodrigo sobre la condición de su hija, su respuesta fue defensiva y evasiva. Admitió que Carmen había estado enferma, pero insistió en que no tenía recursos para llevarla a médicos caros en la ciudad. Cuando doña Soledad ofreció contribuir con el costo, Rodrigo rechazó la oferta, diciendo que sería humillante aceptar caridad de la familia de su esposa, que sugeriría que no podía proveer apropiadamente. La verdad, que Rodrigo no admitía abiertamente, era más compleja. Parte de él se sentía culpable por haber descartado las quejas iniciales de Carmen sobre el anillo,
y ahora enfrentar que su obstinación había contribuido a su enfermedad era incómodo. Pero otra parte de él, la parte formada por siglos de cultura machista que veía a esposas como propiedad y su salud como secundaria a conveniencia y orgullo del esposo, simplemente no quería invertir tiempo, dinero y esfuerzo en problema médico que veía como menor o autoinfligido por debilidad inherente de Carmen. Capítulo 5. Carmen continuó deteriorándose durante los meses siguientes. Su peso cayó dramáticamente hasta que sus huesos eran visibles a través de piel que había perdido su tono saludable y tomado color amarillento enfermizo. El temblor en sus manos empeoró hasta hacer imposible realizar incluso tareas simples. Los dolores de cabeza se volvieron tan intensos que gritaba en agonía, y el dolor renal se intensificó hasta que orinar se volvía tortura y sangre comenzó a aparecer en su orina, señal definitiva de daño severo a riñones. Doña Soledad, desesperada, prácticamente secuestró a su hija de la casa Vargas, llevándola de regreso a la casa familiar para poder cuidarla apropiadamente. Rodrigo protestó débilmente, pero en realidad parecía aliviado de que alguien más asumiera la carga de esposa enferma. En la casa Ruiz, doña Soledad hizo todo lo que estaba en su poder para salvar a su hija. Preparó caldos nutritivos, aunque Carmen apenas podía mantener algo en su estómago. Aplicó compresas y cataplasmas recomendadas por doña Petra. Rezó rosario tras rosario, implorando a la Virgen que intercediera. Don Esteban, sintiendo culpa terrible por haber permitido el matrimonio que había llevado a este desastre, contactó finalmente médico en la ciudad de Oaxaca, pagando suma considerable para que viajara a Santa María del Tule para examinar a Carmen. El doctor Villarreal, cuando finalmente vio a Carmen, reconoció inmediatamente que estaba tratando con fallo orgánico múltiple en etapa avanzada. Sus riñones estaban fallando, su hígado estaba dañado, su sistema nervioso estaba comprometido. Cuando se le mostró el anillo y se le explicó sobre la reacción inicial de la piel de Carmen y luego su deterioro progresivo, el doctor hizo conexión que otros habían sospechado, pero no podido confirmar definitivamente. Este anillo contiene metales tóxicos, probablemente mercurio y sales de cobre, que envenenaron a su hija durante semanas de contacto continuo con piel. El veneno fue absorbido en su sangre y distribuyó a través de su cuerpo, causando daño extenso a múltiples órganos. En este punto avanzado, con los recursos limitados que tenemos, hizo pausa, buscando palabras apropiadas. Haré lo que pueda. Pero debo ser honesto. El pronóstico no es bueno. El doctor prescribió medicamentos que podían ayudar a aliviar síntomas, pero no revertir el daño ya hecho. Recomendó dieta específica e hidratación para apoyar a riñones fallando, pero principalmente ofreció poca esperanza. La medicina de 1890 simplemente no tenía herramientas para tratar envenenamiento severo por metales pesados una vez que había causado daño orgánico extenso. Carmen pasó sus últimas semanas en estado de dolor fluctuante. Había momentos de lucidez donde hablaba con su madre sobre su vida truncada, sobre los hijos que nunca tendría, sobre el futuro que había imaginado pero nunca experimentaría. Expresaba no amargura hacia Rodrigo, sino resignación triste ante cómo su obstinación y orgullo habían contribuido a su destino. Debía haber sido más insistente, murmuraba. Debía haber quitado el anillo sin importar lo que dijera. Pero tenía tanto miedo de causar conflicto, de parecer desobediente. Rodrigo visitó una vez durante estas semanas finales, incómodo y claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. Se paró torpemente al lado de la cama donde Carmen yacía, mirando a la mujer que había sido su esposa por apenas 10 meses, pero que ya parecía años mayor de lo que era. «Lo siento», murmuró finalmente,
palabras inadecuadas frente a la magnitud del desastre. Carmen lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Sé que lo sientes», dijo suavemente, «pero lo siento no cambia nada, ¿verdad?» Carmen Ruiz murió el 8 de junio de 1891, 10 meses después de su boda. Tenía 20 años de edad. Su muerte fue oficialmente registrada como fallo renal de causa desconocida, porque no había categoría en los registros médicos de la época para envenenamiento crónico por anillo de boda contaminado. El funeral fue pequeño y sombrío. La familia Vargas asistió, pero se mantuvo distante, claramente incómoda. Rodrigo estaba presente, pero parecía aturdido, como si aún no pudiera procesar completamente que su joven esposa estaba muerta. El anillo, el objeto que había comenzado toda la tragedia, fue enterrado con Carmen, colocado en su mano derecha, ya que su dedo anular izquierdo todavía mostraba cicatriz negra donde el metal tóxico había destruido su piel. Capítulo 6. Después de la muerte de Carmen, doña Soledad intentó que el anillo fuera examinado oficialmente, queriendo confirmar que contenía sustancias tóxicas y posiblemente buscar algún tipo de justicia, o al menos prevenir que otros sufrieran destino similar. Pero encontró resistencia en cada nivel. El joyero Fabián Cortés negó vehementemente que pudiera haber algo malo con el anillo que había creado. «He hecho cientos de anillos durante mi carrera», protestó. «Nunca nadie ha enfermado. Si Carmen tuvo reacción, fue peculiaridad de su cuerpo, no defecto de mi trabajo». Sin evidencia forense sofisticada, que simplemente no existía en el Oaxaca de 1891, no había forma de probar definitivamente que el anillo contenía niveles peligrosos de residuos químicos. Las autoridades locales, cuando doña Soledad intentó presentar queja formal, fueron desdeñosas. El alcalde sugirió que Carmen probablemente había muerto de alguna enfermedad no relacionada, que era coincidencia que había tenido reacción a su anillo. El juez local dijo que sin evidencia clara de crimen, y sin el anillo disponible para inspección, ya que había sido enterrado con Carmen, no había base legal para acción. Don Esteban consideró brevemente exhumar el cuerpo de su hija para recuperar el anillo para pruebas, pero doña Soledad se opuso violentamente. «Ya ha sufrido suficiente», dijo. «Déjala descansar en paz. No voy a permitir que perturben su tumba». Entonces el anillo permaneció con Carmen, nunca examinado, su contenido tóxico nunca confirmado oficialmente, aunque muchos que habían sido testigos del deterioro de Carmen no tenían dudas sobre la causa. La historia de Carmen se extendió por Santa María del Tule y pueblos circundantes como advertencia. Madres aconsejaban a sus hijas que fueran cautelosas con joyas de origen desconocido, que prestaran atención si experimentaban cualquier reacción a metales, que no permitieran que orgullo o miedo a conflicto las impidiera buscar ayuda médica si algo estaba claramente mal. Joyeros en la región comenzaron a ser más cuidadosos sobre procesos de limpieza, conscientes de que su reputación podría ser destruida si clientes se enfermaban. Rodrigo Vargas nunca se volvió a casar. Vivió en la hacienda familiar hasta su muerte en 1923, cultivando sus campos, cumpliendo sus responsabilidades, pero según aquellos que lo conocían, siempre con sombra de culpa sobre él. Raramente hablaba sobre Carmen, y cuando lo hacía, su voz se volvía distante y sus ojos mostraban dolor que nunca completamente procesó o expresó. Doña Soledad guardó luto profundo por su hija durante el resto de su vida. Estableció pequeño altar en su casa con retrato de Carmen pintado de memoria por artista local, rodeado de velas y flores que mantenía frescas perpetuamente. Cada año en el aniversario de la muerte de Carmen, organizaba misa especial en la iglesia del pueblo, asegurándose de que su hija no fuera olvidada.
El doctor Villarreal, el médico que había examinado a Carmen en sus últimas semanas, escribió artículo para publicación médica en la Ciudad de México sobre el caso, aunque con nombres cambiados para proteger privacidad familiar. Tituló el artículo «Envenenamiento fatal por exposición prolongada a joyas contaminadas, un caso de estudio». Fue uno de los primeros documentos en literatura médica mexicana que exploró peligros potenciales de residuos químicos en objetos de uso cotidiano. Pero el artículo recibió poca atención. La toxicología era campo emergente y la mayoría de médicos de la época no consideraban que objetos comunes como joyas pudieran ser peligrosos. Don Esteban sobrevivió a su hija por 15 años, muriendo en 1906. Según sus otros hijos, nunca perdonó a Rodrigo por haber descartado las preocupaciones iniciales de Carmen sobre el anillo, convencido de que si Rodrigo hubiera actuado más rápido para obtener tratamiento médico, Carmen podría haber sobrevivido. Esta convicción, posiblemente cierta, posiblemente no, lo atormentó hasta su muerte. En las décadas que siguieron, la historia de Carmen Ruiz y el anillo envenenado se convirtió en leyenda local en Oaxaca. Los detalles se distorsionaron con el tiempo. Algunas versiones decían que el anillo había sido maldecido deliberadamente por bruja celosa. Otras que había sido hecho de plata robada de iglesia y por lo tanto era maldito. Pero el núcleo de la historia permanecía. Una joven esposa había muerto lentamente envenenada por el anillo de compromiso que su esposo le había dado, y su muerte podría haber sido prevenida si alguien hubiera prestado atención a las señales de advertencia antes de que fuera demasiado tarde. En los años 1920, cuando México comenzó a desarrollar regulaciones más estrictas sobre producción de joyas y uso de sustancias químicas en manufactura, el caso de Carmen fue citado ocasionalmente como ejemplo de por qué tales regulaciones eran necesarias. Aunque su anillo nunca fue examinado, su muerte había creado conciencia sobre peligros potenciales que llevaron a reformas que salvaron vidas futuras. Hoy, más de un siglo después de la muerte de Carmen, su tumba todavía puede ser encontrada en el cementerio de Santa María del Tule. La lápida es simple, grabada con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y frase breve: Carmen Ruiz de Vargas, esposa amada, hija querida, tomada demasiado pronto. No menciona el anillo que causó su muerte, pero locales que conocen la historia a veces dejan pequeños tributos en su tumba. No joyas, nunca joyas, sino flores frescas y velas encendidas en memoria de joven cuya vida fue cortada trágicamente por objeto que debería haber simbolizado amor, pero en cambio llevó veneno. La lección de su historia permanece relevante, que belleza puede ocultar peligro, que síntomas que parecen menores no deben ser ignorados, que orgullo y temor a conflicto no deben prevenirnos de buscar ayuda cuando algo está claramente mal, y que a veces los objetos que deberían traer alegría pueden llevar consigo tragedia invisible hasta que es demasiado tarde para prevenir el daño. Si esta trágica historia de Carmen Ruiz te ha conmovido y quieres conocer más casos reales de tragedias, crímenes y misterios históricos de México y América Latina, te invito a que des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión. ¿Debería Carmen haber insistido más en quitarse el anillo? ¿Fue Rodrigo culpable de negligencia o simplemente producto de su época? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia a situaciones modernas donde las señales de advertencia son ignoradas? Comparte tus reflexiones en los comentarios y nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará pensar sobre los peligros ocultos en objetos cotidianos y la importancia de escuchar a nuestros cuerpos cuando algo está mal.